poner el foco en este inicio de año turbulento en términos geopolíticos. ¿Qué hacemos con la inversión en renta variable? ¿Dónde están esas oportunidades? Para eso me acompañan, tenemos hoy a Juan Ramón Caridad, director de clientes estratégicos en Pictet Asset Management para Iberia y Latam. ¿Qué tal, Juanra? Un placer, la verdad, encantado. Parecida, ¿cómo empezamos el año? Muy parecida, y la verdad que es un gusto oír a Fran tener esa línea. Cuesta un poco, supongo que como espectador, después de 3 años de mercados alcistas, el que no te pidas el cuerpo ser prudente. Y es verdad que seguimos sobreponderados en renta variable. Somos honestos en el sentido en que rentabilidades de dobles dígitos a lo mejor hay que empezar a ser algo más conservadores, pero eso no quita para, como muy bien explicabais, cuando uno mira, 2/3 de los bancos del mundo están bajando tipos de interés. Los estímulos fiscales son muy homogéneos. El de Europa es muy importante, aunque se difiera algo en el tiempo, pero ahí Alemania está tirando el carro. Japón tiene un estímulo post-COVID del equivalente a un 3% de PIB y tenemos a China también inyectando o empujando todo lo que tiene que ver, todo lo que es el consumo de hogares, algo parecido a lo que está ocurriendo también en Estados Unidos. Así que si unes política monetaria favorable, política fiscal expansiva, crecimientos más raquíticos, pero en los emergentes también bastante potentes, y todo ello unido con un escenario donde los beneficios siguen estando ahí, no en todos los sitios, pero son consistentes, los flujos de caja son bastante sólidos, pues la verdad es que aunque te pida el cuerpo ser más prudente, tienes que limitarte a los fundamentales y los fundamentales son buenos. El cuerpo igual pide ser más prudentes. De hecho, mirando la bolsa americana, no sé si tenéis un poco una sensación distinta de mayor prudencia, más cautela. ¿Cómo estáis viendo ahí las valoraciones, Juanra, por ejemplo? Claro, es que son PERs de 22 en Estados Unidos contra 16 en Europa, pero también es verdad que esos PERs están muy sesgados por las 7 magníficas respecto al resto y por unos sectores, o ya casi diría subsectores dentro del mundo tecnológico, que empañan muchas veces oportunidades que pueda haber en el sector salud, en energía, en ese punto cíclico en Estados Unidos, y en el lado europeo hay cosas aparentemente defensivas o con una etiqueta más de quality que están empezando a tener una reversión muy interesante, así que está muy para buscar a gestores que te echen una mano, no está para argumentos simplistas, pero hay oportunidades a ambos lados del Atlántico y en emergentes, por supuesto. Con la cabeza podéis, de esto se trata, de que interactuemos. Seguimos con la bolsa americana porque estábamos hablando de esas grandes tecnológicas y de todo el tema de la IA, y entonces quería preguntar un poco jugar la inversión en IA, si lo veis todavía con recorrido pues en las grandes que todos tenemos en la cabeza, o si estáis mirando ya sectores que se benefician pues de ese impulso de la IA o incluso que lo estén implementando. Juanra, ¿cómo ves ahí? A veces me gusta bromear que cuando se habla de invertir en IA, supongo que si estuviera mi madre y me dijera, pero exactamente qué es, pues podría asimilárselo a invertir en matemáticas. Y lo lógico es que me preguntara, pero entonces, ¿qué vas a hacer con los números? O sea, que lo de invertir en IA tiene sus peligros. Hay que separar lo que es invertir en robotización, que todos los nuevos cobots y todo lo que implica la inteligencia artificial / matemáticas a la robotización tiene un potencial muy significativo, o todo lo que pueda tener con la vertical de digitalización, el cómo cada vez más lo biológico y lo digital, la línea es mucho más fina. Hay otros temas como es el de ciberseguridad, y sobre todo hay que distinguir muy mucho cuando inviertes en IA lo que son negocios rentables que generan flujo de caja y beneficio, de otros que necesitan de private debts o de rondas de financiación para poder justificarse y que no están ganando dinero, y que como se corte esa financiación, eso puede generar mucha volatilidad, que es volatilidad que vivimos el año pasado, y que eso es más territorio de oportunidades porque se mete todo en el mismo saco y no tiene nada que ver una empresa de IA que se financia para pagarse el centro de datos de $1 trillón con macro private debts muchas veces muy apalancados, con lo que pueden hacer muchas de las otras compañías. Ahora bien, por ir al grano a tu pregunta, ¿dónde vemos ahora las oportunidades? ¿Qué es lo que ha empezado a funcionar en este comienzo de año? La primera derivada. Ya no es tanto IA, sino necesito componentes de IA que sean energéticos eficientemente, todo lo que son los nuevos chips que consuman un 40% menos, todo lo que son negocios de refrigeración. Hasta ahora se había invertido mucho en calefacciones, pero es uno de los segmentos o subsegmentos que tiene un potencial de 300% de crecimiento en los próximos 3 años. Y vemos mucho potencial también en dónde se aplica mucho la IA, pues en todo lo que es investigación y por lo tanto biotecnología, o en todo lo que tenga que ver recorte de costes por procesamiento de información. Entonces, por simplificártelo muy mucho, yo diría robotización, infraestructura energética
y todo lo que tenga que ver con biotecnología. En la parte más de IA, de tecnología biotecnológica, es donde vemos un poco las 3 grandes oportunidades para este año. ¿Realmente esto ya se está utilizando para la construcción de carteras, por ejemplo, en vuestro caso? Claro, o sea, una cosa es invertir en inteligencia artificial, en todo lo que ha explicado Fran, y otra distinta, que es uno de los temas más interesantes ahora mismo, es utilizar la capacidad de computación de la inteligencia artificial para lo que es la renta variable tradicional. Y porque se me entienda muy bien, porque el tema es complejo. El ser capaz de, cuando analizas una compañía, quitar todos los sesgos, todos los factores, todos los atributos secundarios, el que yo sea un banco o una farmacéutica, pues que de verdad de mi cotización se quite lo que es ser gran compañía, lo que es cotizar en España, lo que es pagar más o menos dividendos y que se centre de verdad en análisis en lo que son mis competencias, esto implica muchísima capacidad de computación, pero te permite de verdad que todos tus modelos de análisis fundamental apunten o analicen lo que es más trascendental. Esto no es la bola de cristal, pero sí que permite muy bien entender qué sobreponderar o qué infraponderar, o de qué manera yo puedo tomar decisiones de inversión batiendo a ETFs, batiendo a índices de una manera muy consistente, con algo que desde el año 2021 han empezado los estudios científicos, los estudios absolutamente, vamos a decir, con rigor académico a poner encima de la mesa, y esto está permitiendo que se genere una nueva línea de inversión o de productos que siempre y cuando tú no quieras batir a los índices en más de un 2-3%, puedas generar un retorno muy consistente, y ese retorno extra encima no correlaciona con ninguno de los factores o momentum. Esto en términos, ya digo, técnicos es bastante complejo, pero esto es lo que, por ponerlo en un ejemplo, si pusiéramos 3.000 computadoras en línea procesando toda esa información para quitar lo que es sesgo y meter 50 modelos a analizar lo que de verdad importa, te permite generar retornos extraordinariamente interesantes, y se podría empezar a hablar de que en vez de pagar poco por un ETF, podríamos, y se está demostrando con números los últimos 2 años, que podemos empezar a cobrar por replicar un índice y no pagar por él, aunque pagues poco. Juanra, vosotros, ¿dónde estáis viendo ahí un poco esas áreas que todavía se puede rascar rentabilidad en Europa? ¿Dentro de Europa? Sí. Sectores salud y financieros son las 2 grandes apuestas. Dentro de geografías, no sé si es por el ADN, pero hay una preferencia por la bolsa suiza, justificada en que tiene esa combinación de punto defensivo, pero también una vocación a tener exposición a crecimientos fuera de Europa. O sea, lo que en Pictet se estaba trabajando mucho es la idea de decir, bueno, más del 50% del beneficio de las empresas cotizadas en Europa se genera fuera de nuestras fronteras. Así que poder beneficiarnos del crecimiento emergente con gobernanza europea en compañías que estén generando mucho flujo de caja, y que además, si en algún momento hubiera un repunte de inflación, estuviéramos bien protegidos. Si unes esos puntos, te sale todo lo que tiene que ver con consumo de lujo, con premium brands, con todo lo que tenga que ver con esas compañías que en los últimos años han sido el patito feo, que llevan importantes recortes porque todo lo que fue política arancelaria, todo lo que olía a China, pues parecía que el común denominador era muy negativo, pero cuando ves el modelo de negocio y ves los números, dices, si hay algo que me genera mucho flujo de caja, hay algo que está muy barato por valoraciones, que tiene exposición a crecimientos emergentes, que lo hago con gobernanza europea, y que si hay un susto de inflación me lo va a hacer muy bien, pues eso es, no voy a decir nunca que no está exento de riesgos, pero es donde vemos ahora mismo todo el segmento de consumo del segmento, vamos a decir, lujo o de alto valor añadido. También es una de las oportunidades que vemos un poco fuera un poco de lo que es lo más habitual que estamos oyendo. Y hablabas del crecimiento en emergentes, de beneficiarse de eso desde Europa, pero también hay oportunidad de inversión allí después del superaño que tuvimos. Sí, aunque hay la mayor apuesta, y siento que la palabra sea rocambolesca, pero ahí es un tema más de diferenciales, es un tema más de long short, es un tema más de entender que en China el propio gobierno y sus planes de desarrollo favorecen a unos sectores respecto a otro, y dentro de un sector hay enormes diferencias entre un tipo de compañías y otras. Sectores que contaminan, sectores que tengan baja rentabilidad sobre activos, pues cada vez son más deslocalizadas a Camboya, Tailandia, Bangladesh, a la India, y China empieza a centrarse en un nuevo tipo de compañías que luego pues tienes esos temas políticos que también hay que manejar, porque el control del dato importa. Si tú eres, por ejemplo, un negocio de tecnología que estás más orientado al B2B,
B2B, pues tienes todos los parabienes y si no contaminas o ayudas a no contaminar, mucho mejor. Si es B2C y tienes control del dato, pues ahí hay un punto de reticencia. Entonces, lo vemos interesantísimo, pero para centrarse más en China y para centrarse más en onshore, en productos de retorno absoluto que saquen partido de diferenciales. Y un tema importante es que en emergentes hay oportunidades en renta fija también. O sea, yo creo que el entorno de dólar débil, el entender que los emergentes es el gran caladero de cupón, es también para los inversores que normalmente la renta fija emergente casi es el último resorte cuando ya no te queda nada y ya te buscas la vida, pero a día de hoy con un entorno de dólar débil, con un entorno de crecimiento, sobre todo de todo el tema de materias primas, de materiales, es un entorno que unido a que están creciendo a nivel de consumo, ojo con no meter un poquillo de renta fija emergente en divisa local en carteras local, ¿no? o renta fija emergente con coberturas, porque es verdad que rentabilidad-riesgo es muy atractivo. Por ilustrarlo con un ejemplo y unir todo lo que hemos hablado, o sea, donde hay más dispersión en energía y sobre todo en biotecnología. Biotecnología es un buen ejemplo para ilustrar lo que hemos hablado, porque mi cuerpo son 20.000 genes. Dependiendo de lo que hiciera mi madre desde que estaba embarazada, todas sus conductas y lo que he hecho yo desde que he nacido, pues os imagináis cómo esos 20.000 genes han ido evolucionando. La inteligencia artificial lo que viene es ayudar a los científicos a empezar a poder procesar toda esa cantidad, 20.000 genes por 8 tipos de comportamientos por 10 desde que he nacido, es un volumen de datos brutal. Ese volumen de datos brutal, además con IA, me permite que cuando saco nuevos fármacos todos los procesos administrativos los pueda resolver. Si miráis el sector de biotecnología, los últimos 4 años ha sido horrible, como ha sido un sector muy castigado, pues todo lo que era pequeña compañía ha sido literalmente destrozado. Si uno se fija por rentabilidades pasadas, probablemente los fondos que inviertan en pequeñas compañías sean los que peor rentabilidad han tenido, pero de ahora en adelante, ¿cuáles son los motores de la rentabilidad de biotecnología? Motor número 1, con IA, el tamaño importa menos, es menos trascendente, pocos pueden llegar a aprobaciones en 3 días que antes se tiraban 6 meses haciendo papeleo. Cuanto más pequeño seas, más atractivo eres para movimientos corporativos, que es otro de los grandes temas de este año, el que pueda haber muchas más fusiones. Y si tú eres una gran farma, ¿a quién comprarías antes? ¿A la biotecnológica grande que se va a defender mucho más o a la pequeñita especializada que ahora empieza a ser rentable? Como llevo 3 años en los huesos, pues es que soy prácticamente PBT, o sea, beneficio para tu cuenta de resultados. Entonces, lo que es muy interesante, por ejemplo, en sectores biotecnológicos es justamente esa gestión activa, decir, oye, no me interesa nada la rentabilidad de los últimos 3 años, pero fíjate cómo el último año, en cuanto a la IA, en cuanto a los movimientos corporativos han empezado a tener fuerza, cómo es lo que de verdad ahora mismo está llevando a los fondos que tengan sesgo a pequeñas compañías a ser primer decil y ser un escenario completamente distinto a lo que han sido los últimos 3 años. Y que lo que comentaba Fran, o sea, pequeñas compañías en esos sectores que han estado muy castigados son donde tienes un extraordinario potencial para que brille la gestión activa de verdad. Hemos hecho un recorrido por todas las oportunidades que veis en renta variable, pero no podemos eludir un poco, yo creo, qué riesgo tiene todo esto que hemos hablado en esta mesa hoy, ¿no? Bueno, es un poco, imagino que en algunos casos los riesgos se convierten en ventajas, como sector defensa a lo mejor que hemos hablado, ¿no? Pero ¿qué riesgo veis a todas estas, bueno, pues previsiones o oportunidades que hemos dicho en esta mesa? A gente como Fran, que se dedica a ser gestor de verdad, diariamente, pues tiene toda mi admiración porque con el tema geopolítico casi hay que tener un trabajo de dedicación completa solo para seguir el flujo de noticias. Pero, o sea, desde el punto de vista más estratégico, un poco de lo que puedo aportar yo, mi principal preocupación es que nos aficionemos a las metonimias, o sea, que no distingamos el todo con la parte o que lo confundamos, si me explico. Que pueda haber algún tipo de compañía que se ha metido en centro de datos faraónicos y que lo ha hecho de manera apalancada con private debt, el que eso pueda en algún momento de la segunda parte del año dar un gran susto, el que eso se generalice o que por un tema emocional pues sea un nombre atractivo y todo el mundo diga, ves, esto se demuestra que era una burbuja, y que eso no sirva o no se pueda distinguir ahora que hay una obsesión por meterlo todo en liquidez intradía, que ahora mismo parece que hay una obsesión por la megagestión pasiva, pues es un poco el gran riesgo que tenemos y lo digo ahora que no se está ni se espera, para entender que si pasa eso será más oportunidad que riesgo, pero ese es un poco el gran foco de atención, es qué áreas tienen excesos de apalancamiento y que ese apalancamiento no está justificado por flujo de caja por beneficio. Detalles, por ejemplo, así, por jugar un poco a futurólogo, pero con rigor.
trabajamos en un escenario donde la inflación no es un problema. Entonces, si hubiera un susto de inflación, por el motivo que fuera, ese es uno de los riesgos que puede hacer cambiar políticas monetarias y puede ajustar expectativas. Y el segundo tema, por decirlo resumido, es que no hay IA sin energía. Y Elon Musk ya ha soltado el que la próxima gran sequía podría ser de energía. Y es un tema más local que global, porque es verdad, pero entender o analizar cómo están todas las redes y cómo están todas las estructuras y la infraestructura energética puede hacer que en determinadas regiones, ciudades, un centro de datos de los que se están construyendo ahora equivalea al consumo energético de todos los hogares de Euskadi, por poner algo. O sea que es verdad, y por supuesto no digo que ahí hay un problema, pero en Estados Unidos sí que se están construyendo cosas muy grandes, o Alemania también tiene algunos proyectos cuyas redes en esas regiones, en esos estados, no son potentes, y también eso puede ser una fuente de oportunidad, pero también algún tema mediático o emocional que nos pueda un poco descarrilar lo que son el descuento de expectativas. Claro.